El silencio de los estoicos. ¿Por qué evitar el placer puede destruirte? Los estoicos son famosos por su énfasis en el autocontrol, la moderación y la indiferencia hacia los placeres. En su búsqueda de la virtud y la serenidad, a menudo nos enseñan a evitar las distracciones sensuales que podrían alejarnos del camino recto. Pero, ¿qué sucede cuando evitamos los placeres a tal punto que dejamos de disfrutar la vida? Es posible que esta misma práctica, diseñada para darnos equilibrio, nos conduzca a un vacío emocional o incluso a la destrucción. En este video, vamos a desentrañar el lado oculto de esta enseñanza estoica. Veremos cómo una vida sin placer, sin pequeños momentos de alegría, puede convertirse en una trampa que nos desconecta del mundo y de nosotros mismos. Así que prepárate para descubrir por qué, a veces, el silencio ante el placer puede hacer más daño que bien. Vamos a comenzar. El silencio de los estoicos. ¿Por qué evitar el placer puede destruirte? En una pequeña ciudad en el corazón del imperio, vivía un hombre llamado Damaris. Era conocido por su rigidez y disciplina, un verdadero seguidor de la filosofía estoica. Se había entrenado desde joven en el arte de la templanza, evitando todo lo que consideraba indulgencias innecesarias, banquetes opulentos, los suaves cojines de lujo y, sobre todo, el placer de la compañía. Para Damaris, el placer era un enemigo, una distracción que desviaba a las almas nobles del camino de la virtud. Él creía que el verdadero estoico debía abrazar el sufrimiento y huir de cualquier forma de deleite que pudiera debilitar la mente. A lo largo de los años, su fama como un hombre íntegro creció, y muchos jóvenes acudían a él en busca de consejo. Damaris les enseñaba que el placer era un veneno disfrazado de miel. Les decía, el hombre que se entrega al placer es un esclavo. Solo aquellos que lo evitan son verdaderamente libres. Sin embargo, lo que Damaris no confesaba era el profundo vacío que lo corroía en su interior. Cada noche, tras horas de estudio y meditación, se encontraba solo en su modesta habitación, escuchando el eco de su propia existencia. Aunque había alcanzado una vida de control absoluto sobre sus deseos, sentía que algo faltaba, algo que no podía nombrar, pero que lo hacía despertar en la oscuridad con el pecho apretado y el alma inquieta. Un día, un joven discípulo llamado Lisandro se acercó a él con una pregunta que desconcertó a Damaris. «Maestro, si evitamos todo placer, ¿no nos convertimos en seres incompletos? ¿Acaso no es el placer parte de la experiencia humana que buscamos comprender?» Damaris, sorprendido por la pregunta, respondió con su acostumbrada firmeza. «El placer es una trampa, Lisandro. Nos hace vulnerables, nos debilita y nos aleja de la virtud. Si buscas la fortaleza, debes aprender a vivir sin él». Pero Lisandro, un joven valiente y con una mente curiosa, no se dejó intimidar. «Pero, maestro, ¿qué hay del placer que viene de una buena conversación, de la risa entre amigos, del disfrute de una hermosa puesta de sol? ¿Son esos placeres también peligrosos?». Las palabras de Lisandro resonaron en el interior de Damaris. ¿Acaso había algo en lo que nunca había reflexionado? Durante años había evitado el placer como si fuera una plaga, pero nunca había considerado que tal vez no todo placer era destructivo. Esa noche, mientras reflexionaba en soledad, algo dentro de él comenzó a agrietarse. Damaris se dio cuenta de que había creado una cárcel dentro de su propia mente, una prisión de reglas autoimpuestas que lo separaban del mundo, de las pequeñas alegrías y conexiones que hacen que la vida sea más rica. Recordó una conversación que había tenido muchos años antes con un anciano filósofo, quien le había dicho, «El verdadero estoico no teme al placer, solo lo comprende. No lo evita por completo, sino que sabe cómo equilibrarlo. Evitarlo por miedo es tan peligroso como entregarse sin control». En su juventud, Damaris había descartado esas palabras, convencido de que cualquier indulgencia era una señal de debilidad. Pero ahora, en su soledad, empezaba a entender su significado. Con una nueva determinación, Damaris decidió poner a prueba sus creencias. A la mañana siguiente, buscó a Lisandro y le dijo, «Hoy, aprenderé de ti, joven Lisandro. Muéstrame lo que crees que el placer puede ofrecer sin destruir el alma». Juntos, caminaron por los jardines del templo, hablando de todo y de nada, disfrutando de la frescura del aire y del sonido de los pájaros. Por primera vez en años, Damaris permitió que su mente descansara de la rigidez y sintió una paz que no venía de la disciplina, sino del simple placer de existir. Esa tarde, Lisandro lo llevó a una colina donde contemplaron la puesta de sol.
Damaris, que siempre había ignorado estos momentos, sintió algo en su pecho que no había sentido en años, una conexión con el mundo, una sensación de pertenencia y gratitud. Se dio cuenta de que el placer no lo destruía, sino que lo nutría de maneras que nunca había imaginado. En ese momento, comprendió lo que los estoicos realmente enseñaban: el placer en sí no es el enemigo, el problema es cómo nos relacionamos con él. La verdadera sabiduría no reside en evitar todo lo placentero, sino en saber cuándo disfrutarlo y cuándo controlarlo. Damaris entendió que, al evitar el placer por completo, se había cerrado a una parte vital de la experiencia humana, una parte que le daba color y significado a la vida. A lo largo de los días siguientes, Damaris aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas: una conversación amigable, la sensación del sol en su piel, el sonido del viento entre los árboles. No se entregaba ciegamente al placer, pero tampoco lo evitaba con temor. Había encontrado el equilibrio, la verdadera lección estoica. Reflexión final. El silencio de los estoicos sobre el placer no es una condena, sino una advertencia. No es el placer lo que destruye, sino nuestra incapacidad para manejarlo sabiamente. Evitarlo por completo nos puede llevar a una vida vacía y estéril, mientras que entregarnos sin límites puede llevarnos a la esclavitud de nuestras pasiones. La verdadera libertad reside en encontrar el equilibrio, en saber disfrutar sin perder el control, en permitir que el placer nutra nuestra alma sin dominarla. La rigidez extrema, el rechazo absoluto al placer, puede aislarnos de la riqueza de la experiencia humana. Como Damaris descubrió, el placer no es el enemigo. El verdadero enemigo es el miedo al placer, un miedo que puede encadenarnos más fuerte que cualquier deseo desenfrenado. Y así concluimos nuestro análisis sobre el lado oscuro de evitar los placeres según la filosofía estoica. Espero que esta reflexión te haya dado una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre la disciplina y el disfrute en la vida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te ayude a reflexionar y crecer. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.